las aplicaciones de la ecuación. Entonces, yo con la ecuación lo que hago es establecer un balance en yo decido cómo la uso, cómo la analizo. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejercicio que ilustra un poco lo que les acabo de decir. Aquí tenemos un fluido, si lo vamos a hacer un poco más grande. Y este fluido está en un tanque, ¿sí? Y hay una disposición, hay una altura, hay unas características. Este es un sifón, ¿cierto? Eso es usado usualmente cuando alguien se queda varado para sacarle gasolina a un carro, pues hace este sistema, que es un sifón. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo aquí? Oigan, aquí hay una tubería con un diámetro interior de 40. Aquí hay un diámetro a la salida y aquí hay unas condiciones a la entrada de la tubería. Analícelo. Entonces miremos cómo se analiza este ejercicio. Calcule el flujo volumétrico. Entonces lo que nos pide realmente es calcular el flujo volumétrico y la presión en los puntos BE. Y presión desde B hasta E. ¿Listo? Listo. Entonces, el primer paso. Establecemos nuestra ecuación. Ahora tenemos que determinar qué es lo que vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces, yo necesito determinar que el caudal. ¿Y a qué equivale el caudal? ¿En dónde yo puedo obtener estos valores para poder determinar mi caudal? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué tendría que hacer? Pues tengo que determinar, utilizar en este caso la ecuación de Bernoulli para determinar una velocidad que después la voy a reemplazar en la ecuación de la continuidad, o sea, en el caudal, y poder establecer ese valor, ¿cierto? Entonces, ahí yo he determinado cuál es mi camino, ¿cierto? ¿Cuál es mi camino a seguir? Ahora lo que tengo que hacer es simplemente ejecutarlo, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos sigue en este momento es, ¿entre qué puntos yo voy a establecer para poder analizar y que tenga los resultados, ¿cierto? Es mi resultado esperado, que es la velocidad. Entonces, yo tengo que ver un punto o un par de puntos en el que tenga toda esta información, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder despejar una de estas variables y que no quede en el camino. Si yo escojo alguno de estos puntos que están aquí entre el tubo, pues me va a quedar difícil porque yo no tengo presión, ¿cierto? Aquí no me determina en ningún punto cuál es la presión. Entonces, eso hace que yo ya sepa por dónde voy a analizar. ¿Dónde? Donde mi presión es 0, ¿cierto? En este punto y en este punto, ¿cierto? Aquí hay presión atmosférica. Y la presión atmosférica, pues, la tomamos como 0. Y en este punto, la presión atmosférica también la tomamos como 0, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál, en este caso, aquí 0 y aquí 0. ¿Tengo altura para este punto? Sí tengo altura, ¿no? Aquí y aquí. O sea que mi altura estaría bien. ¿Y tengo velocidad en 1? 0, porque es de donde parte. Exacto, porque aquí tengo un tanque, ¿cierto? Si yo tomo una foto instantánea, yo voy a ver que digamos el agua está, En reposo.
está en reposo, ¿cierto? El único punto realmente donde vamos a ver velocidad va a ser en este punto. Como aquí no lo tengo, sino yo lo estoy analizando es en este punto, pues mi velocidad inicial va a ser 0, ¿cierto? Entonces, mi velocidad inicial es 0. Ah, listo. Entonces, esto se hace 0. ¿Tengo en los puntos, en el punto 1 tengo todo? Sí, porque solo necesito altura. Ahora, analizo mi punto 2. ¿Tengo altura en mi punto 2? Sí. Y despejo la velocidad, que es lo que yo requiero, ¿cierto? Sí. Y esta velocidad luego la reemplazo acá y tendré resuelta una parte del ejercicio. Entonces, ya una vez he trazado el camino, lo que me resta es ejecutarlo. Velocidad 2, ¿a qué va a ser igual? A mi altura en 1 H1 menos H2. menos H2, ¿cierto? Eso lo multiplico por 2 veces la gravedad y todo eso dentro de una raíz cuadrada, ¿cierto? Entonces, velocidad en 2, ¿a qué es igual? A la raíz cuadrada de H1, que será ¿qué? 1,8, vale, aquí es 1,8, ¿sí? 1,8 y 1,2 son 3 metros, ¿cierto? 3 metros menos H2, que es ¿cuánto? 0 metros, ¿sí? No sé. Porque estoy ya analizando este punto y este punto está a ras de mi punto o de mis coordenadas que yo establezco. Este punto de origen yo lo establecí aquí, ¿cierto? Este punto de Sí, origen sí, lo escojo yo, ¿sí? Si yo lo puedo escoger y lo puedo poner en donde yo quiera. Si yo quiero lo pongo aquí, pero si lo pongo en este punto, ¿qué tendré? Alturas negativas y alturas positivas. Entonces, yo no me voy a complicar, yo lo pongo acá y todo lo que coja va a ser positivo. Listo, entonces aquí tengo 3 menos 0, pues realmente son 3 metros los que voy a tener en esa, ¿sí? Multiplicado por 2 veces la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto dentro del radical. ¿Este punto qué? 7,67 Sí. metros sobre segundo, ¿cierto? Y esa va a ser mi velocidad. Ahora ya puedo darle respuesta a la primera interrogante, que era el caudal. ¿Listo? Entonces, reemplazo, como tercer paso, reemplazo en la otra ecuación. ¿Sí? En mi ecuación total es igual al área. ¿Qué área voy a tomar? el área de... Del punto que estoy analizando, ¿cierto? Yo voy a analizar porque yo hallé la velocidad 2 y para hallar la velocidad 2 yo tomé en cuenta que este punto, ¿cierto? Yo dije que ahí era mi punto 2. Entonces, yo voy a hallar la velocidad en ese punto, ¿sí? O sea, no Sí. puedo hallar la velocidad aquí y tomar el diámetro acá, ¿sí? Porque ustedes saben que un diámetro mayor es una velocidad más lenta, un diámetro menor es una velocidad más rápida. No puedo tomar este diámetro con esta velocidad. Tiene que ser coherente y decir que yo tomo la velocidad, yo tomo el diámetro donde analicé mi velocidad, ¿cierto? Entonces, pues simplemente tomo esa área y digo que pi cuartos es igual a 0.025 metros al cuadrado, ¿cierto? Por la velocidad, que son 7,67 metros sobre segundo. El caudal, por ende, me dará
Metros, ¿qué? Cúbicos, ¿no? Cúbicos sobre segundo porque estamos hablando de flujo volumétrico del caudal. Y aquí tenemos metros cuadrados más un metro, pues me da metros cúbicos. ¿Listo? Entonces, ya he resuelto la primera parte del ejercicio. La siguiente parte que me dice, calcule la presión de B hasta E, ¿cierto? O sea, desde aquí hasta acá. Eso querrá decir que tengo que dar la presión aquí, la presión acá y la presión acá. ¿Sí? La presión en esta misma línea pues es igual, ¿no? Debería ser la misma presión, ¿no? Sí, porque están a la misma altura. Porque tienen la misma altura. Ahora, yo analizaría entonces entre A y C. Y como diría, como son mis condiciones en A, pues serán que ¿qué? Velocidad, presión inicial va a ser 0. Altura la tengo. Y velocidad inicial va a ser 0, ¿cierto? Mi presión en C es lo que necesito hallar. Mi altura en C la tengo sí. Y la velocidad en C también la puedo tener, ¿cierto? Porque ya tengo el caudal. O sea, despejamos para la presión. Presión en C, ¿a qué va a ser igual? A la altura 1, ¿cierto? De una vez yo creo que vamos marcando los valores. La altura 1 dijimos que eran 3 metros, ¿cierto? No, la altura 1. Sí, porque mi punto 1 es este, ¿no? Ojo que estamos Sí, sí, analizando sí. mi punto 1 Sí. y mi punto 2. ¿Sí? Entonces, mi punto 1 son 3 metros. Menos mi altura 2. Mi altura 2, ¿cuánto va a ser? 1.2. 4.2, ¿no? 4. Ojo Ah, porque sí. mi punto Estás de en total. Sí, referencia sí, sí. está aquí. Entonces, mi altura 2 va a ser 4.2 metros. ¿Sí? La velocidad en sea que será igual al caudal sobre el área, ¿cierto? En ese punto. ¿El caudal lo tenemos? Sí. Esto es igual a 3,76 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y el área en ese punto, ¿a qué es igual? A pi cuartos por el diámetro de ese punto. Como la tubería total tiene 40 milímetros, entonces será 0.04 metros cuadrados, ¿cierto? Y esto será la velocidad en el punto C. 2.99 metros sobre segundo. ¿Listo? Ya una vez que tenemos esta velocidad, simplemente la reemplazamos en nuestra ecuación, ¿cierto? Porque acá nos hacía falta era reemplazar ese valor, que es 2,99 metros sobre segundo, esto al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 metros sobre el segundo cuadrado. Y esto va a ser mi presión en C. Menos 1.65 ¿qué? Ahí quedarían. ¿Pascales? Profe, Porque ahí no tocaría multiplicar ese por el peso específico del agua. sí, O sea, sí, ¿cierto? todo esto, perdón, sí muchachos, Ah, todo claro, pero. esto va con el peso específico del agua, ¿sí? Porque menos 16.24 Kilopascales. kilopascales, ¿listo? ¿Qué quiere decir este menos 16.24? Quiere decir
que en este punto hay una presión de succión, ¿cierto? Una presión negativa. Y tiene sentido, de lo contrario, el agua no estaría subiendo por este lado, ¿cierto? Claro. Tiene que haber algo que esté haciendo que suba por aquí. Y pues es esa presión negativa que existe en este punto. ¿Okay? Entonces aquí hay una presión negativa. Miremos cómo es la presión en el punto E. ¿Conozco la presión en C? La conozco. ¿Conozco la altura? La conozco. ¿Conozco la velocidad? La conozco, ¿cierto? ¿Conozco mi presión en E? Es lo que voy a hallar. ¿Conozco la altura en E? La conozco. Y conozco la velocidad en E, la conozco, ¿cierto? O sea que en teoría lo puedo realizar. Entonces, ¿cómo será mi ecuación para determinar la presión en E? Voy a hacer por este lado. Presión en E sobre el peso específico, ¿a qué va a ser igual? La velocidad en ese punto, que es que, ojo en esta parte, ¿no? Como es el mismo tubo, ¿cierto? La misma área que hay en este punto aquí, es la misma aquí y es la misma aquí, ¿cierto? Como son las áreas iguales, no hay cambio de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que velocidad 1 por área 1 será igual a velocidad 2 por área 2. Si las áreas son iguales, pues las velocidades son iguales, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Sí. Entonces, pues yo simplemente las anulo, ¿cierto? Porque esta cuando pase a restar, pues va a dar 0. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, La velocidad 1 cuando la pase a restar al otro lado, pues y son iguales, pues va a dar 0. Entonces yo de una vez las anulo, ¿listo? Entonces mi ecuación queda, presión 2 va a ser igual a la presión 1 más la altura 1 menos ¿qué? Mi altura 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es mi altura 2? 0, ¿cierto? Porque 0. entonces no la voy a colocar aquí, pues porque da 0. O la voy a colocar aquí para que sepamos que son 0 metros. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces estábamos en... Eso es multiplicado por el peso específico, ¿no? Sí, señor. Sí, porque yo aquí cierro esto, pongo el peso específico y simplemente pues lo desaparezco de este lado. ¿Sí? Entonces, esto nos da que la presión en E será igual a 24.96 kilopascales. Pascal. ¿Listo?